Sí. 1, 2. Sí. Probando. Uno, dos, sí. Sí, probando. 1, 2. Probando equipo. 2. Sí. Bueno. Sí, probando. 2. Que todo sea para la gloria del Señor. Dice una porción de la Escritura en la primera de Juan, capítulo 5, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, mis hermanos. Que los segundos que tomemos nos sean muy favorables. Tenemos un tiempo reducidísimo, pero que estos 15 o 20 minutos que su hermano hable sea para la gloria del Señor. Si recibís el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Así es. Las gentes aceptan testimonio de cualquier persona y lo dan por cierto. Sin embargo, el testimonio de Dios nunca lo han aceptado. Los que no están ordenados para la vida eterna, es lógico. Los que ya están ordenados, dijo Cristo claramente, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Y me siguen. Los que son de Dios. Los que no son de Dios se van, critican o dicen, está bien, está bueno, pero hasta allí nada más. Pero los que son de Dios aceptan el testimonio de Dios. Si aceptan mi testimonio, aceptarán el vuestro. Si me reciben, os recibirán a vosotros. Y esto solamente los que son de Dios. Pero nadie acepta el testimonio de Dios no teniendo esa bendición de Dios. Dijo Dios, ¿de dónde viene Satanás? De andar el mundo, de rodear la tierra. Y en ese trayecto, de ese examen que haces, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón justo, santo, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Bueno, todas las virtudes en un solo hombre. Le dijo Dios al diablo, ¿crees que existan estas virtudes en él? Preguntó a la iglesia. Así le dijo. ¿Qué dijo? Testimonio es un relato, es manifestar algo que a veces no lo conocemos, y Dios mismo estaba dando testimonio de su siervo. No dijo quizás, no, es justo, recto, santo, limpio, temeroso de Dios, apartado del mal. Y el diablo le dice, sí, tienes razón. Al momento aceptó a Dios. No aceptó a Dios.
No le creyó. No estás engañado. Mira, ese hombre es astuto. Al darle tantos bienes, está fingiendo para que no se los quites. No, le dice Dios, en tus manos está. Y le quita todo, extermina todo, sus hijos, el ganado. Y cuando vuelve, le vuelve el Señor a decir, ¿has visto a mi siervo Job? No, otra vez vuelve a tomar otro pretexto, Satanás. Todo hombre da todo lo que tiene por su vida, pero tócale su vida y vas a ver que va a maldecir tu nombre. Y le tocó con esa sarna maldita que lo estaba consumiendo. Sin embargo, yo sé que mi Redentor vive, que hombres tan rectos, tan fieles, aún desecha su piel, estaba ya nada más la pura carne viva, y su corazón estaba recto. Aún su mujer no alcanzó a soportar, siendo justa, siendo buena, siendo recta esa mujer. Por eso le dijo, como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado. Nunca le había visto hablar en torpeza. El bien lo recibimos de Dios, el mal, ¿por qué no? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Al dar testimonio de su siervo Job, está dando testimonio de todos sus siervos. Está dando testimonio de todos los elegidos de Dios. Qué hermosos testimonios Dios da de sus siervos. Pero ni el diablo ni el mundo han creído. Pero los bienaventurados, aquí estamos. A Dios sea la gloria para siempre. Dios a su siervo. Qué testimonio tan grande. Al ver las injusticias del mundo, al ver que había mucha maldad y que hacían injusticias a los más necesitados, se alistó al ejército para tratar de defenderlos. Pero él sentía esa ansia al ver al mundo en una desgracia y pensó que era el medio, ya en su corazón inclinado a lo bueno, y empezó a visitar a aquellos hombres en San Pedro de las Colonias. Y empezó a sentir algo con ellos, sintió algo de esa gracia de Dios. Allí recibe el Espíritu Santo y empezó a querer ir a algo más, no le llenaba ya aquello. Y les dice que, ¿a dónde están los hermanos más perfectos, más consagrados? Están en Monterrey. Pues emprendió su viaje a Monterrey. Y al llegar a aquella ciudad, aquellos hombres empezaron a ver algo en él, lo que vio Saúl en David. ¿Qué vio Saúl? Que el pueblo todo iba tras de David, que todo lo que hacía David era grato, que había bendición, había prosperidad, y sintió celo, y sintió envidia, y más cuando su hijo también se ligó su alma a la de David. Te dice, hijo de la perversa, que no sabes que entre tanto que viva el hijo de Isaí, tu reino no está firme. DoctrinaCantosBlogspot.com. David era su satisfacción y su alegría. Bendito sea el Señor. Quiso matarlo, pero todo el pueblo estaba a favor del siervo de Dios. Qué hermosa enseñanza allí tenemos. ¿Cómo quiso aquel hombre destruirle, apartarle? ¿Cómo quiso quitarle la vida? Sin embargo, David en su pericia. Y estando en la aflicción más grande, cuando el pueblo era humillado por aquel gigante, qué hermoso cuando David dice, yo voy y pelearé con él. Y va y le vence, le mata. Todos conocemos la historia. Estamos a rasgos grandes porque el tiempo es muy corto. Agarra y le dice, va, yo voy y pelearé con él. Y lo ve jovencito, mozo, lo vistió de la armadura y no pudo caminar, lo estoy impuesto. Se la quita, yo voy, yo lo venceré. Pero mira, tú eres un jovencito, él es un guerrero desde su infancia. Tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre.
y andando pastoreando, si un león o un oso venía y se llevaba alguna, yo iba atrás de él y se la quitaba del hocico y lo dejaba. Pero si él se volvía, le abría la quijada y lo mataba. El Dios que me libró del oso, el Dios que me libró del león, me librará de ese impío. Bendito sea el Señor. Y qué triunfo tan grande, qué triunfo tan hermoso. Se quitó la afrenta de Israel, y cuando regresaba con la cabeza David, las jóvenes danzaban y gritaban: Saúl hirió sus 1000, pero David, ¿qué cosa? David sus 10,000, y volvió a ensañarse contra David otra vez. Quería quitarlo, pero ya estaba ungido de Dios, y Dios lo puso al frente. Y qué dádiva de Dios para Israel. Los pastoreará con la pericia de su corazón y con la destreza de sus manos. Allí estaba la promesa de Dios. Así también el siervo de Dios, al llegar con estos hombres, lo que hacía, lo que hablaba, entraba al corazón de las gentes, y al ver las gentes que lo seguían más que a él: no debes estar aquí adelante, vete atrás hasta la última banca. Y allí estaba, era su sitio. Pero cuando llegaron con aquel endemoniado, y al no poder, y al vencerlos, al estarlos golpeando, habían entendido que había algo en la mano, en el siervo de Dios. Eusebio, Eusebio, ven, le gritaban. Y viene él, y nada más con su presencia, aquel endemoniado que ni las cadenas lo detenían, se quedó paralizado, y le dice: ven, sígueme. Y iba como un perrito tras de él, y lo llevó a la huerta y le dice: aquí te quedas. Y allí se quedó aquel endemoniado. Y la iglesia ahí va tras del siervo de Dios, y la envidia de aquellos hombres otra vez. Querían estorbar al propósito de Dios, pero Dios ya lo tenía señalado. A Dios sea la gloria para siempre. ¿Qué de proezas tenemos en nuestra historia? No es una invención, es un regalo de Dios para nosotros. Y cada que vemos una de las hazañas, de las proezas de Dios en su siervo, nuestro corazón se alegra, porque es una realidad maravillosa. Después de caminar 8 meses, con hambres, con fríos, en cárceles, todos los sufrimientos que llevó su siervo, pero la mano de Dios siempre iba con él. Llegando a esta ciudad, pensó darles la alegría a sus padres, como hizo aquella mujer cuando recibió a los espías. Les dice: yo he obrado de misericordia, ustedes también, porque sé que Dios les va a entregar la nación. Acuérdense que yo los escondí, los protegí. Y le dicen los hombres: que nadie salga de tu casa y será salvo. Pero se acordó luego de su casa. Así su siervo, al darle una salvación tan grande, se acordó de los suyos. Porque el que no tiene cuidado de los suyos, la fe negó, y es peor que a cualquier infiel, y viene primeramente a los suyos. Pero qué desprecio. Al momento lo despreciaron. Ya no venía con su uniforme, ya era su vestido humilde, sencillo, y fue despreciado. Anduvo errante por aquí, iba, le hacían, le tornaban, le maldecían, pero Dios siempre estaba con él. Es que estaba en la prueba que Dios le había dado. ¿Y para qué prueba Dios a sus siervos? Para ver si van a ser fieles. ¿Para qué los prueban? Para un testimonio de nosotros, para que sepamos qué clase de hombre Dios nos ha puesto al frente. Un hombre que siempre iba adelante, no le importaban las acechanzas, el peligro. Él siempre iba caminando fielmente y nos daba testimonio de lo que Dios había hecho en él en el camino, cómo le pasaban las cosas. Todo era el testimonio. Y decía a su siervo: yo hubiera querido
que ustedes hubieran estado presentes cuando oí la voz de Dios. Se levanta un hermano, un ministro, y le dice: no necesitamos haber estado, nosotros hemos creído a su palabra y la damos por cierta. Y bienaventurados, dijo Cristo, los que sin ver creen. De esos somos nosotros. Bendito sea el Señor. Nos había platicado que lo habían arrastrado en Ocotlán, sí, por predicar el Evangelio. Y cuando el siervo de Dios, nuestro hermano Samuel, fue a inaugurar el templo anterior que hoy tienen, era grande, majestuoso, y nos mandó que saliéramos a la ciudad a invitar para la inauguración, y que teníamos la obligación de cada pareja que salíamos traer cuando menos una visita. Y todos salimos, y Dios bendijo a todos porque todos traíamos a alguien. ¡Qué bonito! Pero dos jóvenes que salieron también, al tocar una puerta, les abre una anciana y les dice: venimos a darles testimonio de la luz del mundo. ¿De quién? Le dice la señora. De la iglesia La Luz del Mundo, que viene a inaugurar el apóstol una casa de oración. Pásense. Y los pasó para adentro, les dio comida, les dio fruta, y coman, y tengan. Mire, señora, que no, sí, ándeles. Y síganme platicando, yo voy con ustedes. Y fue, y le gustó estar hasta la primer banca. Y al empezar el siervo de Dios en la inauguración, dice: a ver, una de las hermanas antiguas que nos dé testimonio del siervo de Dios, cuando él vino a esta ciudad, y que aquí sufrió el varón de Dios. Y se levanta la señora. El siervo de Dios estaba viendo su vista, Luisa Pedrosa, Angelina, Carmen, a todas las antiguas de la iglesia. Y cuando esa señora se levanta: no, yo, dice, ¿usted conoce? Sí, yo. El siervo de Dios la desconocía. Pásese, denle el micrófono. Y cuando le dan el micrófono empieza a hablar: hoy ha sido el día más dichoso de mi vida. Cuando el hermano Aarón vino a esta ciudad, los hombres lo amarraron a cabeza de silla y lo arrastraron en la plaza principal dando vueltas. Pero cuando vieron que ya no se movía, lo dejaron, ya está muerto, todo golpeado, todo sangrado. Y los poquitos que habíamos se esparcieron todos. Y yo pensé que se había acabado la predicación de la luz del mundo. Pero hoy que llegaban esos jóvenes y que me decían que existe la iglesia, mi corazón brincaba de júbilo. No sabía yo qué hacer. Soy la mujer más feliz porque vuelvo a ver la iglesia florecer, y ahora ya no unos cuantos, hoy veo un pueblo hermoso. A Dios sea la gloria para siempre. Un testimonio de lo que el varón de Dios nos había dicho. Había alguien que Dios había guardado. Quizás alguien tuviera alguna incertidumbre. Ahí estaba el testimonio. Y nosotros que lo creímos, dábamos gracias a Dios, que creímos a lo cierto, a lo auténtico, porque la palabra de su siervo entra al corazón. A Dios sea la gloria para siempre. Qué hermosa dádiva entonces tenemos. Testimonios verdaderos. Así empezó su siervo. Y habiendo ya unas almas aquí, y habiendo unas almas, unas 30, 40 almas, el Señor le habló a su siervo. Le enseñaba la Ciudad de México, una laguna, y le decía: mira, allí hay muchas perlas, y quiero que vayas a sacarlas. Y Dios le estorbó 2, 3 veces. Una de ellas fue cuando se le cayó una barda encima, y herido, casi pues ya terminando su vida, lo trajeron a Guadalajara nuevamente, y una vez que se restablece, emprende el viaje hasta allá. Un hombre había ido a trabajar a México y le había hablado a 3 familias. Una de ellas era la casa de mis padres. Bendito sea el Señor.
unos hermanos que vivían allá por la villa, la hermana Trine que vivía en Escaposalco, y salía su siervo a predicarles a esas criaturas de la villa de Escaposalco, más bien de Nonualco a la villa, caminando, son más de 2 horas. Después de ahí salía y se iba a Nonualco otras 2 o 3 horas, y de Nonualco se regresaba, de Escaposalco se regresaba a Nonualco. Era su trayecto de su siervo, solo. No iba un ministro con él, no había. Él solo andaba, él enseñó cantos, él hacía avivamientos, todas las cosas hacía su siervo. Y la carne es carne, y se fue venciendo. ¿Cómo no? Es lógico, pero él entregó su vida por nosotros. Bendito sea el Señor. Llegó en el año 1933 a la Ciudad de México. Su hermano tenía 1 año de vida cuando llegó a la casa de mis padres, y desde que llegó a la casa hubo bendición, hubo dicha, hubo paz. ¡Qué dádiva de Dios! ¡Qué cambio de vida! Es que esto es lo que hacen los siervos de Dios. Como cuando José estaba en Egipto, en todo el mundo había hambre, menos en Egipto. ¿Porque eran más sabios? ¿Porque eran gente más entendida? No, porque en medio de ellos estaba un siervo de Dios. Así son los siervos de Dios. Y el año 1933, en 9 años, en México había más de 500 hermanos. Había iglesia en Cuautla, Morelos, en Cuernavaca, Morelos, en Tampico, Tamaulipas. Ya estaba Dios floreciendo la iglesia. Fue cuando se levantaron esos hombres y empezaron a calumniarle, a decir que era falso, que era mentiroso, que era adúltero. Lo que hace la cizaña. Siempre trata de poner pretexto y pero, y se llevaron a casi toda la iglesia de México. Quedaron 2 banquitas, una de hombres y otra de mujeres. Su siervo sufrió, se afligió, ¿cómo no? Si todo lo había dado para ellos, todo lo había dado para que nuestra fe creciera. Sin embargo, empezó a llorar, a suplicar a Dios. Y se levanta esa mañana a las 5 de la mañana, el día de la división, y sin respeto le hablaban, le criticaban, le murmuraban. Y el siervo de Dios, quieren, yo les explico esos 5 puntos que ustedes ignoran. Yo les explico por qué causa expresé esto. No, no quisieron. Y se abrazaban ellos. Y les dijo el siervo de Dios, si soy siervo de Dios, no durarán 1 año juntos. Y pensaron que era una palabra de un hombre, como pensaron cuando Moisés dijo, si soy siervo de Dios, se va a abrir la tierra y se los va a tragar. Este hombre que está hablando, y de repente se abre la tierra y se traga a todos. Bendito sea el Señor. Es que la palabra de un hombre de Dios no es de ellos, es Dios quien está hablando en ellos. Y dijeron esos hombres, mira, así vamos a estar. Y se abrazaban juntos. Su hermano tenía para esto unos 13 años. Estaba yo observando con tristeza en lo que hacían esas gentes. Y le dicen, así vamos a estar toda la vida. Si soy de Dios, no durarán 1 año juntos. Y Dios dirá mañana, ¿quién es el santo? ¿Quién es el que Él ha escogido? ¿Y dio? No dio, sigue dando testimonio. A Dios sea la gloria para siempre. Cuando el hermano Aarón, cuando mucho, había unos de 30, 25 mil hermanos, en la República, en algunas ciudades, en 3 partes del extranjero, Estados Unidos, Costa Rica, sí, en algunas ciudades había, y ya veíamos una multitud inmensa. Ya veíamos cómo se había multiplicado la iglesia. Y lo que el Señor le dijo a su siervo, que había muchas perlas. Ahorita si vamos a la iglesia de México, toda la ciudad,
todo el estado está inundado. Bendito sea el Señor. En el año 85 su siervo hizo en el Palacio de los Deportes una reunión y nos decía, hay que poner unos manteados para los pisos de arriba, para que no se vean solos, y al sacar las gentes fotografías no se vea que está hueco ese lugar. Con que llenemos la parte de abajo, con eso me satisfazco, con eso siento a gusto. Y que empieza a llegar la iglesia y se llena, y quitan las primeras mantas y quitan las segundas y empiezan aún por los pasillos. Bendita sea la gracia de Dios, de la predicación de aquel hombre solitario en la carne, pero iba alguien poderoso con él, el cual sigue todavía con sus siervos. Bendita sea la gracia de Dios. Estamos dando testimonio de un guerrero que el Señor nos mandó. Y qué felices somos. Hemos sido bendecidos por Él y todo ha sido próspero en nuestra vida. Era un niño, me he hecho viejo, y qué feliz he sido en este camino. Y a los cuatro vientos damos testimonio que si hay vida es en la luz del mundo, porque aquí existe un hombre de Dios. A nuestro Dios sea la gloria para siempre. Y ahora testificamos estas cosas tan grandes, cosas maravillosas. Y dijo esa ocasión su siervo, ojalá y que Dios le permitiera a mi padre un momento ver la iglesia. No eran todas, nada más eran las del DF, eran las del estado ahí de México, y eran una multitud de miles de almas. Que viera que su predicación, que anduvo en el mundo predicando en esta ciudad, que anduvo solo, andando por no tener medios, que ahorita viera su fruto de su trabajo. A Dios sea la gloria para siempre. Si no lo vio, lo siente. Dice la Escritura que hay gozo en el cielo cuando un pecador que goza. Cuando aquí hay bautismos, cuando vienen arrepentidos, allá en el cielo hay gozo. Porque en la tierra Dios está cautivando a muchas gentes. Aleluya sea el Señor. Qué hermoso está esto, hermanos. Hemos acortado pues tanto que todos conocemos la historia, pero qué felices hemos sido. Qué dichosos, y nos alegramos en Cristo Jesús. Llegó este día, 9 de junio del 64, hubo tristeza. Dios levantaba aquel que nos había enseñado, que nos había educado, que nos había tendido la mano, y partía de nosotros. Y hubo tristeza, hubo angustia. Si el Señor nada más les dijo a sus discípulos, preciso es que yo me vaya, porque ya el Señor me va a recoger. Y cayó tristeza, y les dice, ¿por qué se entristecen? Os deberíais de gozar, porque si yo no voy, el Espíritu Santo no viene a vosotros. Me voy, pero se los mandaré. Bendito sea el Señor. También nosotros sentimos esto. Y cuando llegó el siervo de Dios aquí al altar, y Dios obró, y el espíritu de profecía se manifestó en uno de los que lo tenían, y dice, no, Dios no ha apagado la lámpara, aquí está la lámpara de Dios. Y al voltear y ver al siervo de Dios, ya no era aquel Samuel que conocíamos, vimos un hombre grande, fuerte, fortalecido, y que al tocarlo, como que era electricidad, nos estremecía. Ya era alguien superior, grandioso. A Dios sea la gloria para siempre. Y qué abundante ha sido esta bendición. Van más de 40 naciones donde ha llegado este evangelio, y le pedimos a Dios que no nomás sean 40, que su palabra llegue a todo el mundo, porque Dios quiere que todo el mundo no se pierda, sino que vengan al arrepentimiento, y los que estamos, conservemos nuestro sitio. Que nadie venga a quitarnos nuestro lugar, que cuando quieramos ya esté lleno, no.
aquí estemos y que traiga a todos, ¿cómo no? ¿Hay lugar o no hay lugar? Solo a las gentes que no conocen, dicen, no, en el cielo ya no hay lugar, ya están llenos, 144,000 y ya está lleno, desmintiendo a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero yo no quiero ir para que vayan a esas habitaciones, yo voy a ir a preparar unas para ustedes, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Y qué lugar le gustó a Cristo? Frente al trono y al Cordero. Y aquel anciano decía, ¿por qué están esos en ese sitio tan grande, tan perfecto? Estos son los que han venido de grandes tribulaciones y han lavado sus cuerpos en la sangre del Cordero. Aleluya sea el Señor.
DoctrinaCantosBlogspot.com